De momento vamos a hablar del aneurisma. Ustedes sabían que cuando hablamos de esta condición, muchos no tenemos la menor idea que tenemos un aneurisma que está ahí dentro de nosotros y que puede estar creciendo y que se convierte, como dicen muchos expertos, en una bomba de tiempo. Hoy está con nosotros Andrés Gamboa Sanabria, neurocirujano. Doctor, un placer tenerlo en casa. Igualmente, muy buenos días. Como siempre, muchas gracias. Doctor, cuéntenos un poquito, ¿verdad? Para toda la gente que no conoce bien el término de aneurisma, ¿qué es? Bueno, los vasos sanguíneos son, como imagínense, una manguera. Deben de tener una continuidad total, sin ninguna alteración. A veces hay como unas bifurcaciones o canales diferentes a donde la sangre se va fluyendo hacia esas zonas. Un aneurisma es cuando en la pared del vaso sanguíneo se forma un abultamiento, como decir una pancita, como una llantita. El problema con esos abultamientos es que esa pared es mucho más débil que la pared del resto del vaso sanguíneo y usualmente se forman en zonas de mayor flujo, de presión de sangre. Entonces, al estar la sangre golpeteando y golpeteando ese abultamiento, llega el momento en que esa pared se rompe y eso produce un sangrado dentro del cerebro. Ahora, ¿qué causa un aneurisma? Eso es un poco debatible. Definitivamente hay factores que son genéticos y hay factores que son ambientales que juegan un papel en conjunto para el desarrollo de los aneurismas. Usualmente una persona con un aneurisma debe tener alguna predisposición genética a que su pared de un vaso sanguíneo en un lugar específico tenga una debilidad, asociado a factores como presión arterial aumentada, diabetes mellitus, aumento de niveles de colesterol y de lípidos y un mal estilo de vida, o sea, dícese no hacer ejercicio regularmente, no alimentarse de una forma adecuada. Todos esos factores suman junto con el componente genético para que se desarrolle ese abultamiento anormal en el vaso sanguíneo. Ahora, entonces la presión alta puede ser un factor de riesgo para tener tanto un aneurisma, pero también en el momento de tenerlo que se pueda complicar la situación. Claro, doña Patricia. Usualmente cualquiera de nosotros puede andar caminando en la calle y tener alguna lesión vascular en el cerebro. Definitivamente hay circunstancias específicas que pueden hacer que ese abultamiento, ese aneurisma, tenga una ruptura. No siempre las rupturas dan manifestaciones muy específicas o muy abundantes, todo depende de la localización del aneurisma, del tamaño que él tenga y del momento en que se dé. Ahora, un aneurisma se puede salir como, porque yo me imagino como una llanta, ¿verdad? Cuando vemos las llantas y le sale una tetita, que es como popularmente, claro, ¿verdad? Y sí, un globito. ¿Esto puede salir en cualquier parte del cuerpo o dónde es más probable que aparezca un aneurisma? Bueno, la circulación tiene dos componentes básicos, son vasos sanguíneos arteriales y vasos sanguíneos venosos. Ellos tienen diferencias muy específicas en la pared vascular y de eso depende de que la presión de la sangre que fluye a través de ellos es diferente, es mucho mayor siempre en las arterias que en las venas. Sin embargo, los aneurismas a nivel cerebral tienen localizaciones que se ha estudiado que tienen mayor frecuencia que otras. Entonces, nosotros podemos dividir la circulación del cerebro en dos componentes, básicamente. El componente de la parte más superior de nuestro cerebro y el componente de la parte inferior o parte posterior. En la parte anterior es donde se dan la mayoría de los aneurismas. No siendo así que sean más complejos o más peligrosos, por llamarlo de una forma, porque todo aneurisma intracerebral puede tener consecuencias muy graves. Ahora, doctor, las personas que padecen diabetes, por ejemplo, ¿están más expuestos? Todas las enfermedades crónicas, doña Patricia, hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, obesidad, más si se suma al tabaquismo, al alcoholismo, todos esos factores juegan un papel muy importante en la predisposición, no solo de la presencia de una lesión de estas, sino también en la ruptura del aneurisma. Ahora, doctor, hablábamos de que esto del aneurisma puede ser silencioso, ¿verdad? Pero algunos síntomas de alarma, ¿qué puede empezar a encender esa luz? Y yo creo que aquí tenemos un material para ayudarnos. Sí, señora. Bueno, una explicación un poco más detallada para tener una forma visual de qué puede ser un aneurisma. Esto es un vaso sanguíneo. Entonces, los vasos sanguíneos usualmente se dividen o se bifurcan para llegar a vasos sanguíneos o estructuras un poco más distales. Cada vez el vasito sanguíneo se va haciendo más pequeño, en el caso de las arterias. Como el flujo sanguíneo viene desde esta forma y aquí hay una pared donde él golpea, si una persona está predispuesta genéticamente a que esta pared sea más débil del usual, se puede formar un abultamiento.
este abultamiento es lo que se conoce como un aneurisma. Ahora, una vez que la sangre fluye a través del aneurisma, constantemente, puede producir aumento del saco del aneurisma, que es como se llama, tamaño, digamos. Claro, o ruptura del mismo. Claro. A veces puede producir incluso rupturas pequeñas parciales que se autocontrolan. Entonces, en estos hay una cosa muy específica que se llama cefalea centinela. Entonces, la cefalea centinela es una cefalea, es un dolor de cabeza fuerte, inusual, en una persona que nunca ha padecido dolores de cabeza, que se presenta casi siempre unos 30, 45 días antes de la posible ruptura de un aneurisma. Ok, entonces avisa. Entonces, con, eso digamos, puede de esta ser, manera podría ser un aviso. Claro, sí señora, eso puede ser un aviso importante. Entonces, aquella persona con un dolor de cabeza inusual, casi siempre es súbito, en esto se utiliza un término que se llama ictus. Ictus viene de una palabra en latín que significa golpe o trueno. En Estados Unidos y en inglés le llama stroke. Entonces, los strokes pueden ser hemorrágicos o pueden ser isquémicos. En este caso estamos hablando de algo hemorrágico. Entonces, ese tipo de golpe, dolor súbito, intenso, más si es asociado a alguna alteración neurológica, que definitivamente la persona se da cuenta, ya sea que tenga dificultad para expresarse bien, aunque sea de una forma transitoria, dificultad para entender lo que le están diciendo, movilizar alguna estructura o alguna extremidad del cuerpo, alteraciones visuales, síntomas que cualquiera nos daríamos cuenta que son totalmente inusuales y que pueden ser reversibles, tal vez en las primeras 12 a 24 horas, incluso dentro de la primera hora que se manifiesten. Eso debe ser como un mecanismo de alerta, una luz roja de alarma. Sí, señora. Ahora, doctor, por ejemplo, si la persona, digamos, está con esta condición de que ya tiene, ¿verdad?, el aneurisma o la bolsita formándose, por ejemplo, si hace mucha fuerza, si carga peso o hace movimientos de este tipo, ¿esto podría de alguna manera provocar una ruptura del mismo? Sí, todas esas cosas se pueden juntar. Bueno, vean, por ejemplo, si es un deportista como este, un muchacho que alza pesas, por ejemplo, eso sería contraindicado, claro, pero no sabemos que tenemos un aneurisma. Claro. Bueno, en el caso de esa persona, digamos, el levantamiento de pesa usualmente se asocia a un aumento muy importante en la presión intracerebral y a una disminución del flujo sanguíneo, producto de que está haciendo mucho esfuerzo también en otras zonas. Entonces, este muchacho, al levantarse y ponerse en una posición erguida después de estar haciendo una fuerza tan importante, agachado, eso puede producir una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Probablemente esa es la causa de lo que le está pasando a él. También en las personas con un aneurisma, cualquier circunstancia que haga un aumento de la presión intracraneana, ya sea una fuerza importante, levantar cosas pesadas, dolores de cabeza asociados, mantener presión arterial descontroladamente alta, todas esas circunstancias pueden hacer que el flujo sanguíneo que va hacia el aneurisma aumente y aumenta así el golpe sobre esta bolsita y producir la ruptura de la pared. Ahora, muchos creemos que esto puede ser ya en edades mayores, ¿verdad? Pero vemos que un ictus o juventud no inmuniza frente al ictus. Y esto es precisamente lo que le pasó al ciclista que tenemos aquí en pantalla. Él es Alberto Contador, quien sufrió de un ictus mientras se preparaba para el Tour de Francia. O sea, los jóvenes también están expuestos. Lamentablemente nadie está exento de una lesión de estas. Lo que sí se puede determinar son ciertos factores o ciertas circunstancias o síntomas previos que nos puedan llamar la atención. Y en ese caso, ante una circunstancia de estas, como le expliqué, un dolor de cabeza súbito, intenso, anormalidades en el movimiento para expresar el lenguaje, eso debe ser una llamada de alerta para tener una consulta temprana con el médico y que ya el médico determine si esa persona está teniendo síntomas o no sugestivos de alguna lesión vascular cerebral. Ahora, doctor, frente a este caso, ¿verdad? Uno se pregunta, de ser joven y además deportista, es decir, es una persona sana, no es inmune. No, en eso se basa probablemente el factor genético, la predisposición de esta persona para que en alguna zona de su circulación cerebral haya tenido una debilidad en el vaso y se haya formado el aneurisma. Ahora, ¿se puede saber con antelación quiénes podríamos ser propensos
a tener un aneurisma? En algunos casos se podría. Existen ciertos factores hereditarios que pueden... ¿Se hereda, por cierto? Sí, hay un porcentaje tal vez de un 5% de aneurismas hereditarios. Sí hay una característica muy diferente a los aneurismas adquiridos o asociados a otros factores. Y es que los aneurismas hereditarios usualmente son múltiples. La persona tiene varias lesiones en zonas diferentes de la circulación cerebral. Y ya se conoce por historia familiar que personas muy cercanas a ellos, ya sea sus padres, incluso sus abuelos o los hijos, han manifestado circunstancias de estas. Entonces esas personas sí deberían tener un estudio por lo menos para tener un descarte, más aún si han tenido algún tipo de síntoma que pueda orientar a esto. Si vemos esa imagen, doctor, que de repente esta paciente o esta mujer que se convierte en una paciente empieza a ver borroso, empieza a tener, ¿verdad? Ahí se está abanicando, ya no sabe qué está pasando, no sabe, y se está como desconcertada y ahí se desmaya y cae completamente. ¿Eso pasa cuando se da una situación como esta? Es posible, siempre es posible, usualmente es algo más súbito. Los síntomas son de como segundos. No avisa nada, o sea, de repente... Exacto, no avisa, y es un dolor de cabeza insoportable que la gente lo describe como el peor dolor de cabeza de su vida, o se produce una cosa que se llama síncope. Un síncope es eso, un desmayo de la persona, que entonces en ese caso ya habría que orientarse, dependiendo qué clínicamente presente, dónde puede estar la posible causa. Ahora, mucha gente se pregunta también cuánto tiempo puede durar un aneurisma en nuestro cuerpo sin darnos cuenta a llegar a ese punto. ¿Son días, meses, años? Lamentablemente es muy variable y muy difícil de predecir en la mayoría de los casos cuál va a ser el comportamiento de una lesión. Entonces, en ese caso, en la parte neuroquirúrgica se habla de aneurismas no rotos, y eso es todo un tema importante en cuanto a si debe tratarse y cuál es el momento oportuno para tratarse. Definitivamente lo que se ha encontrado a nivel mundial es que las lesiones no rotas deberían de ponerse cuidado, porque eso significa que la persona ya tiene una lesión que puede tenerlo en una predisposición para tener un accidente vascular cerebral hemorrágico o incluso la muerte. Entonces sí debería tratarse. Aquí, doctor, tenemos otro caso, y este también es de un joven futbolista de un equipo importante, del Ajax en este caso, que presenció una situación parecida a la del otro deportista, y uno se pregunta, porque este muchacho estaba en pleno partido, en plena acción. ¿Esto se puede dar en plena acción, tanto estando totalmente en reposo? Sí, señora, puede estar en cualquier circunstancia, haciendo esfuerzo, haciendo ejercicio, durmiendo, estando leyendo, cualquier tipo de circunstancia en un momento específico y oportuno puede hacer que el aneurisma se rompa. ¿Cuál es la clave, digamos, del éxito, verdad, en la rapidez de que se atienda si ya llegamos a este punto? Lo más importante es la detección temprana de los síntomas de un paciente que orienta a un accidente vascular cerebral, porque el diagnóstico definitivamente hay que hacerlo con una tomografía. Entonces, para eso ya el paciente tiene que ser llevado a un centro hospitalario. Entonces, ese es el factor predisponente de pronóstico más importante en cuanto a la evolución de una persona, que se capte de una forma temprana. Y lo segundo es que llegue a un centro de atención adecuado para ser tratado. Entonces, los aneurismas, como cualquier otro tipo de lesión cerebral que produzca un déficit neurológico agudo, instaurado, que estén poniendo en riesgo la vida de una persona, entre más rápido se traten y de una forma adecuada, la evolución va a ser mejor. Definitivamente una persona con una ruptura de un aneurisma muy probablemente va a tener algún tipo de secuela, pero si nosotros vemos riesgos, beneficios de los tratamientos que existen para los aneurismas, definitivamente los beneficios siempre van a ser mayores de los riesgos, porque se le está ofreciendo la oportunidad o de continuar viviendo o de tener una mejor calidad de vida y no tener un déficit neurológico tan marcado. Por supuesto. Doctor, muchísimas gracias como siempre, por haber venido a compartir con nosotros de este tema y desearle un feliz día, feliz semana. Igualmente, doña Patricia. Muchas gracias.